Días, mi nombre es Evelyn Corro y mi tesis tiene por nombre Constructo Teórico Didáctico, dirigido a enseñanza de la lectura de estudiantes con conductas disruptivas de institución educativa Eloy Hernández Díaz de Papaya. La habilidad para leer constituye un proceso fundamental en el desarrollo infantil, dado que permite el desarrollo de funciones cognitivas, potencializa la imaginación y la creatividad. Anteriormente se creía que la enseñanza de la lectura debía hacerse de manera técnica, es decir, por un lado la pronunciación y por otro lado la gramática. Sin embargo, los nuevos avances han situado la enseñanza de la lectura como un proceso de interacción sociocultural. Es por eso que la UNESCO establece que la enseñanza de la lectura en la actualidad requiere un enfoque sociocultural que sitúa el aprendizaje en el entorno. La UNESCO durante muchos años ha medido el rendimiento académico de estudiantes de Latinoamérica y del Caribe a través de las pruebas ERCE. Los resultados para los estudiantes de tercer grado en Latinoamérica se encuentran con un dominio de comprensión textual con dificultad media. Colombia hace parte del panorama antes descrito por la UNESCO, corroborando los resultados con las pruebas PISA, en las cuales Colombia ocupó el puesto número 58 de los 77 países participantes, una cifra muy por debajo de la media establecida por los países que participaron. En el año 2014, Colombia viene implementando de manera obligatoria la presentación de las pruebas saber para los estudiantes de tercero y quinto grado. Los resultados para La Guajira en la parte del lenguaje se encuentran por debajo del promedio nacional y regional. Institucionalmente, la Escuela Eloy Hernández Díaz, hasta las últimas pruebas presentadas, ocupó el penúltimo lugar a nivel municipal, donde solo el 42% de los estudiantes de tercer grado lograron un mínimo de desempeño en la parte del lenguaje. Estos resultados se agudizan, ya que la enseñanza de la lectura se hace de manera descontextualizada en forma general y aún más en estudiantes con este tipo de conductas. Por lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿de qué manera se podrá generar un constructo teórico didáctico dirigido a la enseñanza de la lectura de estudiantes con conductas disruptivas de los grados primero, segundo y tercero de institución educativa Eloy Hernández Díaz de Papaya, La Guajira? Al observar la sala de clases se evidencian ciertas conductas disruptivas que impiden el normal desarrollo de las mismas y que por ende contribuyen e influyen en su rendimiento académico. Por lo anterior, generar un constructo teórico didáctico y la enseñanza de la lectura de estudiantes con conductas disruptivas ayudaría a los procesos de enseñanza de los docentes, mejorando en la forma como se enseña a leer a estudiantes con este tipo de conductas. Esta implementación de una notificación social, dado que la lectura marca el génesis de aspectos tan importantes como la libertad de pensamiento, el avance social y la gestión del conocimiento. Tiene una aportación teórica porque impulsa la enseñanza contextual de la lectura, particularmente de estudiantes con conductas disruptivas, haciendo que los docentes ayuden a los infantes en la familiarización de materiales que le permitan el desarrollo cognitivo estudiantil, dejando de lado las metodologías tradicionales y uno de los nuevos parámetros propuestos por organismos internacionales. Una aportación metodológica, porque se plantea desde un paradigma sociocrítico, con un enfoque cualitativo y un método de investigación-acción que generan un constructo teórico didáctico que posibilite a los docentes el conocimiento y el ejercicio de sus acciones orientadoras en un grupo vulnerable de la población estudiantil. Teóricamente, esta investigación se hace a través de dos teorías. Tenemos el constructivismo. A partir de esta teoría se considera que los estudiantes pueden crear nuevos esquemas constructos a los que ya tienen. Play considera que en un entorno adecuado los estudiantes pueden generar nuevos conocimientos a partir de lo ya conseguido. La segunda teoría de apoyo es el cognitivismo, que enfoca sus acciones en las actividades mentales de los estudiantes, haciendo énfasis en el procesamiento mental que lleva la información, de la forma como codifican, decodifican, almacenan y recuperan la información para llegar al aprendizaje. Las categorías preliminares de este estudio que sustentan teóricamente esta investigación tenemos a la enseñanza de la lectura. Esta es vista como un proceso sociocultural porque permite la construcción del conocimiento y la transmisión cultural, además de la importancia de la interrelación entre el lector, texto y contexto. Existen diferentes etapas por las cuales atraviesa la enseñanza de la lectura, en la cual es indispensable que el docente adquiera las habilidades cognitivas, verbales y específicas que le permitan planificar mejor su enseñanza. En cuanto a las conductas disruptivas, se empieza definiendo las conductas disruptivas como aquel comportamiento que perturba el clima en el aula y que está asociado a temas de fracaso escolar. Existen diferentes propuestas para abordar las conductas disruptivas, sin embargo, es el interés de la presente investigación la enseñanza y promoción de la lectura con herramientas que consoliden las destrezas lectores en los estudiantes del nivel primaria y que por ende contribuyan al mejoramiento de tales comportamientos. Siendo la descripción teórica de esta investigación, se comparten algunos estudios que guardan relación con la temática de Primero tenemos la de Ferraz y Santo, que fue hecho en escuelas estadounidenses, alemanas y eslovenas, cuyo objetivo es identificar la manera en que se lleva la autorregulación en la optimización de los procesos en cuanto a la comprensión de lectura en los estudiantes de la nivel básica primaria, con un método de revisión documental cuyos aportes a esta teoría fueron de la parte teórica y el diseño del plan de acción. Como objetivo general tenemos el generar un constructo teórico didáctico dirigido a la enseñanza de la lectura de estudiantes con conductas disruptivas, en los grados primero, segundo y tercero de la institución educativa Eloy Hernández Díaz de Papaya, La Guajira.
Como objetivo específico tenemos establecer estrategias pedagógicas que utilizan los docentes durante las prácticas de enseñanza de la lectura. Identificar las maneras en que el docente lleva a cabo el proceso de la enseñanza, el proceso lector durante las prácticas de enseñanza de la lectura. Diseñar un plan de acción orientado a la enseñanza de la lectura de estudiantes con conductas disruptivas en el nivel primario. Identificar el impacto de las experiencias significativas generadas con la implementación del plan de acción. Y por último, inferir las dimensiones emergentes que conforman el constructo teórico didáctico dirigido a la enseñanza de la lectura de estudiantes con conductas disruptivas de los grados primero, segundo y tercero de la institución educativa Eloy Hernández Díaz de Papayás, La Guajira. Método de investigación. Bueno, este tiene un alcance descriptivo ya que busca describir los componentes emergentes de una realidad a estudiar a través de la acción y reflexión de los procesos y sucesos que lo conforman. Un enfoque cualitativo porque busca abordar fenómenos que no pueden ser explicados de la forma estadística o medible, sino que deben ser explicados a partir de las acciones subjetivas e intersubjetivas de quienes son parte del objeto de estudio. Con un paradigma sociocrítico, porque busca transformar la realidad a partir de la participación activa y consensuada de sus protagonistas. Con un método de investigación-acción que genera conocimiento práctico y aplicable, promueve la participación y se abordan problemas reales en contextos específicos. Cuyas fases del método son diagnóstico inicial contextual, diseño del plan de acción, intervención transformadora, reflexividad, énfasis y unificación de hallazgos. Escenario y participantes: 10 docentes de institución educativa Eloy Hernández Díaz. Técnica, instrumentos, grupos focales y entrevistas semiestructuradas. La técnica de validación, el juicio de expertos, que busca contrastar el instrumento con un investigador ajeno que pueda sugerir cambios o ajustes en el mismo. El grupo focal y entrevistas semiestructuradas fueron construidos a partir de la operacionalización de las categorías, arrojando 4 preguntas para el grupo focal y 14 preguntas para la entrevista semiestructurada. En cuanto a la técnica de análisis de los datos, la técnica utilizada fue la técnica de Meiles y Huberman, que consiste en 4 fases: reducir datos, exponer y presentar datos, elaborar conclusiones y verificar. Y la técnica es idónea para este tipo de metodologías, pues corresponde al proceso dialéctico y de contrastación como epicentro accionar del analítico del investigador. Consideraciones éticas: se tuvo el anonimato y la confidencialidad a través de un consentimiento informado, además de la triangulación de fuentes, que busca visualizar las convergencias y divergencias que emergen a partir de las apreciaciones en la fuente de información con la realidad de estudio. Tanto el grupo focal como la entrevista fueron realizados siguiendo los principios éticos que rigen la calidad y validez de las metodologías cualitativas, en la cual se hizo una transcripción fidedigna de los participantes que fue enviada antes de las 72 horas y que debían revisar para devolver en un lapso de 48 horas. Para resguardar el anonimato, la información fue organizada en códigos ES y GF respectivamente, con una numeración del 1 al 10 para los participantes. En cuanto al análisis de los datos, utilizando la técnica de Meiles y Huberman, para la reducción de los datos se construyó una matriz en la cual se transcribió textualmente lo dicho por cada participante. Para facilitar su codificación, se utilizó la cromatización técnica, que consiste en el uso de colores para determinar información significativa. En cuanto a la exposición y presentación de los datos, se construyó una segunda matriz en la cual se establecieron relaciones de los códigos transformados ahora en categorías y subcategorías. En la elaboración de conclusiones, las categorías y subcategorías fueron sometidas a un proceso de análisis que pudiera describir la realidad encontrada y establecer nexos y conexiones con los hechos registrados. Y por último, la verificación se hizo a través de la triangulación de fuentes, que busca testear la información con las actividades presentadas en esta investigación. Aquí tenemos la descripción del primer instrumento. Y aquí podemos ver las categorías que emergen a partir del análisis de los testimonios dados por los participantes en el primer instrumento, que busca establecer las estrategias pedagógicas que utilizan los docentes durante la práctica de enseñanza de la lectura. Se revelaron 10 categorías con 9 subcategorías, y en la categoría estrategias y recursos para enseñar a leer se tiene el trabajo individual, el trabajo grupal, el recorte, la adaptación del texto al contexto. Y en los factores influyentes para la enseñanza de la lectura se tiene la motivación, la actitud, la disciplina, entre otros. Tenemos aquí la descripción del segundo instrumento y aquí las categorías que emergen a partir del análisis de los testimonios dados por los participantes en el segundo instrumento para dar respuesta al segundo objetivo, que es identificar las maneras en las que el docente desarrolla el proceso lector durante las prácticas de enseñanza de la lectura. Se arrojan 9 categorías con 9 subcategorías. En la categoría factores influyentes en la enseñanza de la lectura se tiene la subcategoría motivación, y el apoyo para la atención en conductas disruptivas la subcategoría capacitación. En esta matriz se integran las categorías y subcategorías que emergen en el estudio, revelando de las mismas voces de los participantes la necesidad de una capacitación
para trabajar la realidad educativa. Aspecto muy importante, pues constituye la fase para el diseño, implementación y valoración del plan de acción. Siguiendo los hallazgos obtenidos, se diseñó un plan de acción cuyo propósito es, y para dar cumplimiento al tercer objetivo, cuyo propósito es promover estrategias teóricas didácticas para enseñanza a la lectura de estudiantes con conductas disruptivas. Bueno, el plan de acción es de tipo cooperativo, distribuido en 6 talleres teórico-prácticos con una duración de 8 horas, 4 de actividad presencial y 4 de actividad remota. El plan de acción contó con una matriz en la cual se comparten algunos aspectos de este, como nombre, objetivo, actividades, recursos, fecha, hora, actividades para ejecutar a distancia, entre otros. Siguiendo con la implementación y evaluación del plan de acción para dar cumplimiento al cuarto objetivo, que es identificar el impacto de las experiencias significativas generadas con la implementación del plan de acción, se puede evidenciar la realización de los talleres con sus respectivas fechas, donde se nota por parte de los participantes motivación e interés. Siguiendo con respuesta al cuarto objetivo, se construyó un formato de evaluación, el cual fue aplicado a cada participante al finalizar cada formación, subiendo elementos particulares como los que se pueden evidenciar en este tipo de resumen procedimental, donde se identifican de los hallazgos obtenidos coincidencias tales como en el taller número 6, estrategias y prácticas docentes para enseñanza de la lectura, de la comprensión lectora. Se hace evidente el uso de espacios no convencionales, establecer lazos con padres y el uso del material lúdico. En cuanto al quinto objetivo, inferir las dimensiones emergentes que conforman el constructo, se refiere al constructo como una idea, concepto, representación mental de algo. Este constructo emerge como un proceso de reflexión dialéctica, proceso mental de reflexión dialéctica mía como investigador y de los actores educativos presentes en la investigación, para donde se vinculan y estructuran procesos relacionados con la enseñanza de la lectura. Esta construcción es producto de un trabajo cooperativo y dialéctico en el cual no existen verdades absolutas, sino que se infiere una serie de dimensiones que buscan explicar la realidad estudiada. Entonces empezamos con la dimensión macro. En esta se ubican los entornos influyentes en la enseñanza de la lectura. Lo social, lo educativo, lo familiar, dada la importancia de esto en la influencia de tales comportamientos, además de el error como clave para enseñar, dado que es un proceso reflexivo que reorienta la enseñanza de la lectura. En la dimensión meso se ubica lo que concierne a las etapas de la enseñanza de la lectura, prelectura, lectura y poslectura, considerando que esto no debe ser un proceso lineal, sino dinámico, que permite un aprendizaje más significativo y reflexivo. En cuanto a la dimensión micro, al contexto micro, se ubica lo concerniente al proceso dialéctico a desarrollarse en el aula, donde se toma como elemento que el docente pueda reconocer la dimensión disruptiva que poseen los estudiantes, en los cuales va a llevar la enseñanza a la lectura, reconociendo el problema, causas, consecuencias y su influencia en el proceso educativo. Además, que también es importante la selección adecuada de las actividades y recursos. Estos no pueden ser elegidos al azar, sino que deben responder a una serie de objetivos por los cuales fueron propuestos. Como eje central se ubica la motivación y la actitud, siendo el epicentro de las acciones relacionadas con la enseñanza de la lectura, pues fueron las dimensiones con mayor énfasis en el procesamiento de los datos. Una vez compartido el constructo, es importante considerar la contrastación entre los hallazgos con los elementos teóricos presentes en esta investigación. En cuanto a la generación de un constructo teórico didáctico dirigido a enseñanza de la lectura en el nivel primario de institución educativa seleccionada, fue posible gracias al trabajo consensuado de los participantes, tal como lo sugiere la investigación-acción, en la cual se diagnostica un problema y se promueven una serie de acciones que promueven el proceso transformador. Se constató y se aceptó el supuesto teórico dado que se puede establecer e identificar que los procesos para enseñanza de la lectura desarrollados por los docentes entrevistados no responden a las necesidades de estudiantes con conductas disruptivas, por lo que se diseñó, implementó y valoró un plan de acción que derivó en una serie de dimensiones emergentes que conforman el constructo teórico dirigido a esta área. Tal como sugiere la teoría que educar desde el multiculturalismo, la solidaridad, la empatía y la participación son aspectos fundamentales para el trato con niños con este tipo de conductas. En cuanto al primer objetivo específico, las estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes durante la práctica de enseñanza de la lectura revelaron el trabajo grupal, el trabajo individual, la conceptualización, el uso de recortes de palabras e imágenes. Tal como el estudio que lo contrasta es el de Solé, quien postula el uso de las estrategias de lectura anticipatoria, las estrategias de conceptualización, entre otras. En cuanto al segundo objetivo específico, la manera en que el docente lleva a cabo el proceso lector durante las prácticas de enseñanza de la lectura en nivel primario de institución seleccionada, revelan al trabajo grupal, al
la adaptación del texto al contexto y la lectura en voz alta. El estudio que lo contrasta es el de jurado, quien apunta a proyectar las promociones lectoras a unos escenarios fuera del aula, donde se abarquen niveles de lectura que permitan profundizar en su significado, comprenderlo y reflexionar críticamente sobre el mismo. Cuando se trata de un objetivo específico al diseño del plan de acción para dirigir la enseñanza de la lectura en estudiantes con conductas disruptivas, fue posible gracias a la estructuración de 6 talleres que buscan atender las necesidades evidenciadas por los docentes en la investigación, tal como lo postula Meneses, que para enseñar la lectura de estudiantes con conductas disruptivas requiere de parte del docente el reconocimiento de el uso adecuado de los materiales y recursos. En cuanto al cuarto objetivo específico, el impacto de la experiencia significativa veladas con la implementación del plan de acción derivó a la lúdica como una herramienta fundamental, además del apoyo contextual, el uso de medios audiovisuales y también el uso del material lúdico fácil y claro de entender. Dado que el hábito de la lectura y las normas de convivencia son aspectos intrínsecos que son de todas las personas y que deben iniciarse desde el nivel 1 del ciclo de educación primaria. En cuanto al quinto objetivo específico, las dimensiones emergentes que conforman el constructo teórico didáctico para enseñar la lectura de estudiantes con conductas disruptivas en el nivel primario de institución seleccionada, se consideraron 3 contextos: macro, meso y micro. Tal como lo sugiere el jurado, que para enseñar la lectura en estudiantes con conductas disruptivas requiere por parte del docente el conocimiento de las particularidades del caso. Conclusiones. Bueno, podemos saber que fue aceptado el supuesto teórico y constatado, ya que se pudo establecer e identificar que los procesos para enseñanza de lectura desarrollados por los docentes no suplen las necesidades de los estudiantes con conductas disruptivas. Por lo tanto, se tuvo que diseñar e implementar un plan de acción que derivó en la generación de un constructo teórico. Este objetivo fue posible gracias al trabajo articulado y posible con el apoyo de los participantes, en el cual pudo generarse un constructo teórico didáctico dirigido a la enseñanza de la lectura de estudiantes con conductas disruptivas del nivel primario de institución seleccionada. En relación con el primer objetivo, se revelaron como el método silábico y el método alfabético son los más utilizados, pero parece ser que no se hacen de la manera adecuada, dadas las circunstancias requirió profundidad en el tema. El segundo objetivo específico permite revelar al docente como aquel que reconoce su rol como planificador de estrategias y recursos contextualizados que le permitan tener claro cómo trabajar con estudiantes con este tipo de conductas. En cuanto al tercer objetivo, se concluyó con el diseño de un plan de acción elaborado constituido a través de 6 talleres que fue construido a partir de las necesidades emergentes revelados en los hallazgos de la investigación. En cuanto al cuarto objetivo específico, la evaluación del plan de acción por parte de los participantes revela un aporte significativo en la transformación educativa. Y el quinto objetivo específico, que es el constructo teórico didáctico para enseñanza de la lectura, se revela a través de 3 contextos: macro, meso y micro. En la parte macro se ubica a los entornos influyentes en la enseñanza de la lectura. En la parte meso, las etapas, la enseñanza de la lectura. Y por último, la dimensión micro, lo que concierne al trabajo didáctico en el aula, particularmente en algunos aspectos como el uso de recursos adecuados y materiales, la articulación disciplinar y los factores influyentes, entre otros. Como recomendación tenemos mantener una revisión continua acerca de las propuestas pedagógicas que posibiliten las prácticas de enseñanza de la lectura que poseen los docentes, pues estas no pueden verse como acabadas o definitivas. Las acciones didácticas del docente que garanticen la mejora en las diversas propuestas pedagógicas hacia la consolidación de nuevas prácticas y nuevas estrategias de enseñanza de la lectura de estudiantes con conductas disruptivas no debe estructurarse como definitivas e inmutables. El diseño del plan de acción estará de mantenerse como una estrategia permanente que permita el avance continuo hacia la transformación educativa. Tenemos unas referencias de esta investigación y doy las gracias por haber escuchado mi presentación.